Acá les quiero compartir este análisis en la libra con el yen japonés, mirando y haciendo un top-down análisis, el análisis descendente, para seguir mirando y seguir repasando todo lo que nosotros miramos y hacemos al momento de analizar cualquier activo financiero, ya sea una divisa, ya sea una criptomoneda, ya sea una acción. Entonces, todos los pasos que tenemos que hacer precisamente para conocer el contexto de cómo se está moviendo y cómo se está desarrollando este activo. En este caso, entonces, vamos a ver la libra esterlina con el yen japonés. Voy a empezar haciendo el análisis en un gráfico semanal. Para que se pueda ver mucho más fácil todas las herramientas y todas las señales que nosotros encontramos. Primero que todo, ¿qué tenemos que empezar a identificar? Tenemos que empezar a identificar los puntos de inflexión o las zonas claves que ha tenido el precio durante los últimos periodos. En este caso, que vemos actualmente, el precio se encuentra en 153.30 aproximadamente. Acá donde vemos esta línea punteada color naranja, ese es el precio actual. Pero que podemos ver con anterioridad, podemos tener esa línea de tendencia bajista, podemos ver en gráfico semanal como el precio ha venido cayendo, formándome altos cada vez más bajos, y que nuevamente el precio ha tocado o está tocando esa línea de tendencia, la cual ya me actuó como resistencia. Este sería nuestro punto 2. Primer toque sería acá arriba, punto 2, y el precio actualmente se encuentra sobre estos niveles, sería el tercer toque a esa línea de tendencia. ¿Qué más podemos identificar? Podemos identificar que el precio actualmente se encuentra en una zona también de resistencia, ya que el precio anteriormente había llegado a estos niveles que vemos acá y no había sido capaz de superar esos niveles al alza. Entonces, actualmente vemos dos señales o dos tipos de confluencias sobre ese mismo nivel. Tanto esta resistencia horizontal, que está alrededor de los 156 y 155, y tenemos esta línea de tendencia bajista. ¿Qué nos puede decir eso? Nos puede decir que el precio, si quiere continuar con esa tendencia que viene trayendo, nos podría encontrar otra vez resistencia sobre esta zona y generar un movimiento bajista en este par, si queremos ver si queremos continuar con esta estructura. ¿Qué pasa? Si recuerdan, siempre que nosotros tratamos de identificar esos cambios de tendencia, cambios de estructura, lo principal es identificar patrones de cambio de tendencia. Los más comunes siempre han sido doble techos, doble suelos, hombros cabeza hombro, hombro cabeza hombro invertido. Para las personas que no recuerden, un hombro cabeza hombro invertido simplemente me refleja un cambio de estructura. Ya se los voy a mostrar acá, porque hay dos hombros cabezas hombros en estos puntos principales. Y significa que el precio trae una estructura alcista, o sea que me está formando altos más altos y bajos más altos. Y llega un momento en que el precio no es capaz de hacerme un alto mayor. Y en ese punto ya el precio empieza a cambiarme la estructura. Me empieza a formar altos más bajos y bajos más bajos. Entonces, como pueden ver acá, en estos dos puntos, en este primer punto de la línea de tendencia y segundo toque de la línea de tendencia, el precio me formó hombros, cabezas, hombros, señales de cambio de tendencia. Sería un primer hombro, la cabeza acá arriba y el segundo hombro acá. Patrón de cambio de tendencia, y en ese punto el precio empezó a caer con fuerza. Lo mismo acá, el precio empezó a retroceder,
hacerme un retroceso de todo este impulso bajista y me formó nuevamente un hombro, cabeza, hombro, patrón de cambio de tendencia, y ahí empezó a bajar. Esos patrones de cambio de tendencia también se pueden tener o utilizar con otras herramientas. Podemos tener líneas de tendencia, como vemos acá el precio tenía esta línea de tendencia alcista. Cada vez que llegaba a la línea de tendencia rebotaba al alza, rebotaba al alza. Acá el precio me forma un patrón de cambio de tendencia, un patrón hombro, cabeza, hombro. Y en ese punto, al momento de romper y activar ese patrón gráfico, y al momento de romperme la línea de tendencia, se activa este movimiento a la baja. Lo mismo podemos ver en esta oportunidad. Podemos trazar una línea de tendencia el precio, en el momento en que me forma este hombro, cabeza, hombro, me rompe la línea de tendencia, me activa este movimiento a la baja y continúa con su tendencia principal. Entonces ya es el momento ya que cuando nosotros empezamos a identificar ese tipo de patrones o comportamientos en el precio, nos vamos centrando en el momento actual del mercado, en el momento actual del gráfico. Si vemos acá, nos podemos acercar un poco más y nos concentramos sobre esta parte, estos movimientos que ha tenido el precio. Podemos ver que esta caída fuerte que vimos acá, por ejemplo, es lo que sucedió con el tema del coronavirus, que todos los activos, todas las monedas cayeron bastante fuerte, pero vemos que el precio ya nos podía haber estado dando esa señal con anterioridad. Teníamos una zona de soporte en este punto y precisamente en esa zona de soporte el precio encontró nuevamente liquidez y empezó a subir con fuerza. Entonces tenemos una zona de soporte de largo plazo principal en los 125, y en ese momento tenemos esta zona de resistencia en los 155, ¿cierto? En este caso podemos identificar también esta zona, soporte importante, fue resistencia, tenemos resistencia, el precio fue capaz de romper con fuerza al alza y se me está convirtiendo en soporte en estos lados. Recuerden que siempre estos puntos del mercado cambian de función una vez se rompen. En el caso de que fuera una resistencia, en el momento de romperla al alza se me convierte en soporte, y eventualmente si el precio llegara a caer y romperme a la baja, lo más probable es que se me convierta en resistencia. En este gráfico semanal, entonces ya en este punto, en esta zona, podemos también trazarnos una línea de tendencia sobre estos niveles, reflejando y siguiendo el comportamiento anterior en los puntos, en los altos más bajos anteriores. En este caso sería un alto más bajo que este anterior, este es un alto más bajo que este anterior. Vemos que el precio se formaba un patrón gráfico de cambio de tendencia, me rompía línea de tendencia y en ese punto activaba. Si vemos este punto de acá está mucho más pequeño, no ha sido tan extendido como esto anteriormente, pero en este caso tenemos diferentes confluencias en donde el precio podría nuevamente generarnos algún patrón gráfico, que es lo que estamos buscando, y buscar señales de que el precio quiera caer. ¿Qué podemos ver acá o qué podemos estar buscando o analizando? El precio me hace un rompimiento alcista con bastante fuerza en estas semanas. Me está formando o me formó un primer alto acá, un segundo acá, y actualmente el precio
cae y está volviendo a subir un poco. ¿Qué podría ser el precio? El precio podría mostrarnos o podría formarnos un segundo hombro y ahí sí caer con fuerza. Como estamos analizando este activo en gráfico semanal, obviamente todos estos análisis toman tiempo. Todo esto que se desarrolle, todo este movimiento toma tiempo. No va a suceder en una semana, como vemos en todo este periodo de tiempo. Miremos acá, han pasado desde marzo del 2021, han pasado 161 días, bastante tiempo. Entonces también el precio puede demorarse otro tiempo en desarrollarse esta zona. ¿Qué es lo importante en este par? Mirando el gráfico semanal, mientras el precio esté por encima de este nivel, el precio todavía sigue teniendo probabilidades de seguir subiendo, ¿cierto? Mientras el precio no sea capaz de romperme este nivel, todavía estaríamos buscando de pronto señales alcistas, intentando buscar que el precio me rompa este nivel al alza. En caso contrario, si empezamos a identificar dificultad del precio en hacer altos, en este caso altos más altos, podríamos ya entonces empezar a considerar, con todas estas confluencias que tenemos anteriormente, una entrada en venta en el mercado, ¿cierto? Si ya utilizamos las otras herramientas, hemos visto todas las confluencias que hemos analizado, podemos trazar un Fibonacci. En este caso es un movimiento alcista de todo este movimiento al alza que ha tenido el precio. Si nosotros pasamos un gráfico mensual, podemos ver que casi que todo este movimiento ha sido solamente subiendo. Entonces podemos trazar este Fibonacci en ese punto, donde nos confluye un retroceso de ese precio. Nos podría confluir acá en esta zona, los 61.8. Ese 61.8 me confluye también con este nivel de resistencia anterior. Miren que en este caso el precio no era capaz de romper esta zona, caía, y fue el punto donde el precio me rompe esta línea de tendencia bajista. En este caso el precio, si cae, podría llegar, o podríamos buscarlo en esos niveles. Esos niveles que son desde el punto actual del precio vienen siendo más o menos unos 1100 pips aproximadamente, 1200 pips. Un movimiento muy fuerte, muy grande. Si sabemos también, los patrones gráficos se pueden proyectar. Si en este caso el precio me hace un hombro cabeza hombro y nuestra zona de activación de ese hombro cabeza hombro es estos niveles, yo puedo venir acá para mostrarles. Yo puedo proyectar esa distancia de ese hombro cabeza hombro, la proyecto desde la zona donde esperamos que el precio rompa, y más o menos me da igualmente estos niveles de acá. Entonces ya sabemos que esta zona sería una zona probable, si el precio me rompe a la baja, una zona muy probable en donde el precio podría llegar. Entonces eso es lo que tenemos que tener presente mirando el gráfico semanal. Si nosotros venimos al gráfico diario, tenemos entonces que el precio, otra señal que no les había mostrado, gráfico semanal, tenemos acá abajo el indicador RSI, un indicador que me muestra sobre ventas, sobre compras y divergencias. Divergencias, si no recuerdan, son señales que me dicen que si el precio en este caso vemos que el precio me está formando altos más altos, el precio cada vez me forma altos más altos, y en este caso vemos que el índice me muestra altos más bajos. Eso es una divergencia, ¿cierto? Está teniendo un comportamiento contrario a lo que me muestra el precio.
Esas son señales que el indicador me da de que se podría venir una corrección. No porque encontremos divergencia significa que va a suceder, pero si sumamos todas las confluencias que hemos visto, que hemos estado analizando en este video, es probable que esto suceda. Si bajamos un gráfico diario, vemos igualmente esta divergencia. Gráfico diario, miren que acá el precio me hace altos cada vez más altos y el indicador me muestra altos cada vez más bajos. Entonces nosotros que tenemos que tener en este caso presente, tenemos que tener en cuenta todas estas señales. Todavía el precio no me ha activado, no me ha roto esta línea de tendencia que estábamos viendo en gráfico semanal. Ya sabemos que si el precio es capaz de romperme la baja, esta línea de tendencia, se me activaría un patrón hombro, cabeza, hombro, el patrón de cambio de tendencia, y nuestro objetivo sería estos niveles de acá abajo. Más o menos este sería nuestro nivel de take profit. Concentrándonos más en el corto plazo, vemos entonces que el precio se encuentra entre los 148.500, 149 y los 156, que sería esta zona de acá. Vemos acá el precio seguía impulsándose, me empezó a hacer un retroceso bastante fuerte y en este punto cayó con mucha fuerza y recuperó esta zona. Ahí es donde vemos diferentes señales y por eso tenemos que esperar, tenemos que buscar la confirmación correcta para saber qué vamos a hacer nosotros y qué decisión vamos a tomar en el par, porque semanalmente nos está mostrando una cosa con todas esas confluencias, pero en el corto plazo podríamos ver otro tipo de señales. ¿Qué otro tipo de señales nosotros vemos acá? El precio entonces me hizo un retroceso, recupera con bastante fuerza y el precio aquí me podría estar mostrando un hombro, cabeza, hombro invertido. Sería primer hombro, la cabeza acá abajo y acá sería el segundo hombro. ¿Qué pasa en este caso? En este caso el patrón se activaría siempre y cuando me rompa esta línea de tendencia con fuerza. Y si el precio rompe esta línea de tendencia a la alza con fuerza, estaríamos buscando estos niveles aproximadamente en los 157.300. Estaríamos buscando más o menos los 17.300 como take profit si este patrón se activa al alza. Cierto, tendríamos que ver entonces que el precio rompa con bastante fuerza, gráfico diario, que la vela me cierre con bastante fuerza por encima, y llegado el caso de que el precio nuevamente me llegue a estos niveles, podríamos mirar y podríamos identificar que el precio nos va a seguir haciendo altos más altos. Este alto sería más alto que este sería más alto que este. Inclusive podríamos seguir viendo las divergencias, ya que el precio me seguiría haciendo altos más altos, pero cada vez estaríamos viendo esta divergencia, dándonos su señal de que el precio posteriormente a todos esos movimientos podría generarme una caída mucho más fuerte. Entonces la zona que nosotros tenemos que estar pendientes, la zona que nosotros tenemos que estar buscando y mirando sería estos niveles. Estos niveles de acá, estos niveles de la actividad de esta activación de este hombro, cabeza, hombro invertido, y que me confluyen con todas estas señales o confluencias, tanto semanales bajistas como esta de corto plazo alcista. Nosotros vemos un gráfico de 4 horas. Acá vemos el hombro, cabeza, hombro invertido. Pero para una activación al bajista también, si nosotros vamos a entrar en venta en este caso, viendo las confluencias semanales,
viendo las diferentes señales que hemos visto, es importantísimo que el precio me rompa esta línea de tendencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos poner una alerta para que cuando el precio me rompa esa línea de tendencia al alza, inclusive podemos cambiar esa alerta, eliminémosla y pongámosla mejor. Una alerta que me diga que el precio me diga o me mande una alerta cuando se cierre una vela en 4 horas por debajo de esta línea de tendencia. Si el precio me cierra por debajo de esta línea de tendencia, un gráfico de una vela de 4 horas fuerte, me estaría dando una señal de que el precio en este punto no ha sido capaz de superar esos niveles y podríamos estar buscando una entrada en venta. Entonces esta es la zona que tenemos que estar dándole seguimiento. Esto de las inversiones, del trading, es de paciencia, de poder identificar todas las señales y simplemente tener paciencia, esperar el momento perfecto para entrar al mercado, para mirar los análisis. No tenemos que apresurarnos, ya sabemos que siempre es bueno y es indispensable esperar que la vela cierre, porque pues si acá vemos que todavía faltan 2 horas y 21 minutos para que esta vela de 4 horas cierre, y de pronto en 1 hora el precio está por acá abajo y yo entro en venta porque considero que el precio va a seguir bajando, y en la hora siguiente el precio facilito me lo puede regresar y terminar muy arriba. Entonces lo primordial siempre es esperar que la vela cierre. En este caso, si es 4 horas, esperar que esas 4 horas pasen, y una vez la vela cierre yo ya puedo identificar y puedo tomar decisiones de qué va a suceder en el precio. Un ejemplo, miremos acá en este pedazo de lo que puede ser esperar que se cierre una vela. No necesariamente tenemos que apresurarnos. Vemos que aquí había una línea de tendencia, el precio la rompió con mucha fuerza y simplemente yo espero el retroceso, y en el retroceso puedo entrar. No tengo que estar acá anticipando o tengo que estar corriendo con tal de entrar al mercado. Muchas veces nosotros simplemente esperamos y entramos acá y siempre estamos buscando perder menos, entonces ponemos un stop muy ajustado y en ese retroceso el precio nos saca. Y si nosotros ponemos el stop arriba de este movimiento, nos va a quedar muy alto y nuestra relación riesgo-beneficio no va a ser tan buena. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Simplemente esperar un retroceso y nuestra relación riesgo-beneficio va a ser mucho mayor, va a ser mucho mejor. Nuestro stop va a ser mucho más pequeño y podemos aprovechar mejor esos movimientos. Entonces siempre esperar esas confirmaciones. El precio acá puede caer fuerte en 4 horas. Acá tenemos una zona de soporte en 4 horas. El precio podría caer hasta estos niveles y retroceder, buscar una entrada. El precio, si rompe esta zona hacia la baja, me va a dar una confirmación mucho mejor. Simplemente yo esperaría un retroceso y ahí sí me uniría a un movimiento bajista. Entonces es un análisis que les quería compartir, espero les sirva bastante. Igual les voy a compartir otros análisis durante esta semana que les sirva tanto como para repasar conceptos como para identificar oportunidades en los mercados.